participación ciudadana importante en el debate que se está realizando precisamente en un tiempo importante de escuchar a los expertos y de escuchar obviamente a las organizaciones de la sociedad civil. Varios han sido los documentos que han llegado hasta el Senado de la República, de Amnistía Internacional, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que están hablando sobre esto mismo, sobre las leyes secundarias que van a regular no solamente a la Guardia Nacional, porque como ustedes saben, estas leyes, por ejemplo, la del registro de detenciones será una ley nacional, la de uso de la fuerza también será una ley de carácter nacional. Entonces es de todo nuestro interés poder escuchar en este foro estas opiniones. Parto de la idea de que en este bloque corresponde hablar de la ley orgánica, de lo que sería la ley orgánica de la Guardia Nacional, y que hay puntos torales que está cuidando el Senado y que nosotros seguimos empeñados en cuidar, como es garantizar que el mando sea civil, garantizar también la forma de la transferencia de los elementos que serán incorporados y que obviamente estos elementos no estén bajo las órdenes ni de la Armada, de la Marina Armada de México, ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que se cuide este carácter de civil. Y y otras líneas de consideración son seguramente lo que estaremos platicando y vamos a escuchar con mucha atención. Yo quisiera en esta oportunidad, sin más, darle el uso de la palabra al primer expositor, al doctor Santiago Corcuera, para que nos hable al respecto. Muchas gracias, agradeciendo de antemano la presencia de todos y cada uno de ustedes y quienes nos siguen también a través del canal del Congreso. Muchísimas gracias, doctor. Usted sí, doctor, aquí presidentísimamente flamante y lustroso, doctor. Muchísimas gracias, senadora. Gracias a mis colegas que me acompañan en la mesa. Muchísimas gracias por esta invitación para hacer una reflexión sobre lo que debería de ser el contenido de las leyes reglamentarias, de las leyes ordinarias derivadas de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, entre ellas la ley orgánica de la Guardia Nacional, que desde luego debe de contener diversas disposiciones que aseguren, como bien lo dijo la senadora, las cuestiones relativas a el uso legítimo de la fuerza, cadena de mando, reclutamiento y una serie de salvaguardias que permitan que esta nueva corporación esté alineada con lo que yo me he permitido llamar la civilización de la seguridad pública. ¿En qué sentido uso este término? Lo uso en un doble sentido, pero en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra. Por un lado, hablo de civilización de la seguridad pública en el sentido de que la seguridad pública es una función de carácter civil y que por lo tanto esto tiene una doble vertiente. Por un lado, su funcionamiento y por otro lado, su reclutamiento. El funcionamiento debe de estar alineado con principios de doctrina policial, no de doctrina militar. Y por otro lado, quienes integren y manden en estas corporaciones de carácter policial también deben de ser civiles. Y a eso llamo la civilización de la seguridad pública. Por un lado, en cuanto a la conformación y comportamiento de las corporaciones de carácter civil policiales. Y por otro lado, pues porque es lo que procede, es lo civilizado, es lo que procede en los países civilizados. Lo civil, en este caso, es lo opuesto a lo militar, así como lo laico es lo opuesto a lo religioso. Y es muy importante destacar la importante lucha que se dio durante la discusión
de la minuta que llegó de Cámara de Diputados al Senado de la República sobre Guardia Nacional y el éxito relativo que se tuvo para que por lo menos el texto definitivo de la Constitución, y por texto definitivo me refiero a las disposiciones que no son transitorias, sino que permanecerán definitivamente en la Constitución, el texto definitivo reformado en materia de Guardia Nacional, pues se logró que estos principios de civilización quedaran plasmados en ella y despojar del contenido definitivo de la Constitución todo aquello que tuviera un sabor de órgano militar. Por supuesto, reafirmaron los principios de respeto a los derechos humanos en el desempeño de esta corporación. En donde no nos fue tan bien fue en algunos de los artículos transitorios, pues en ellos, por un lado, se mantiene la participación de las Fuerzas Armadas propiamente dichas, no de la Guardia Nacional nutrida de militares, sino de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Permanente, de las Fuerzas Armadas propiamente dichas, en la realización de labores de seguridad pública durante 5 años, con todas las desventajas que esto implica, en contra de toda la evidencia empírica que los últimos 12 años nos proporciona en relación con los excesos en el uso de la fuerza que corporaciones que no están entrenadas para la realización de actividades civiles y policiales cometen en razón de su formación. Es decir, la formación militar, así como la religiosa, imprime carácter. Y no es tan fácil despojarse del carácter que imprime la formación religiosa, ni la militar. Entonces, es por eso que no es conveniente que militares realicen estas funciones, porque está en su naturaleza realizar estas funciones como si se tratara de un combate y no bajo la perspectiva de detener para presentar ante la autoridad competente, procesar y sancionar al presunto delincuente, sino que la mentalidad del soldado es ganarle al enemigo, salir victorioso en un combate, mientras que a la delincuencia no se le combate, sino que primero se le previene y después, si se comete el delito, se le persigue, pero no se le combate. Si la mentalidad es la del combate, pues suceden incidentes como Tlatlaya o como tantos otros supuestos enfrentamientos en donde las personas ya rendidas son aniquiladas por los soldados. Eso incluso en un entorno de conflicto armado, es decir, de guerra, sería un crimen de guerra. Es decir, matar a alguien que se ha rendido, matar a un soldado que ya es prisionero, de esa manera, eso implicaría una violación a los convenios de Ginebra y constituiría un crimen de guerra. Bueno, pues ese tipo de excesos se han cometido en nuestro país cuando se da el mal destino de las Fuerzas Armadas en estas labores. Otra cosa que no quedó tan bien como hubiéramos querido en los artículos transitorios de la Guardia Nacional es el artículo 3º, que dice que los elementos de las policías militar y naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional. Bueno, esto está en un transitorio. Nos está anunciando que a la Guardia Nacional se le va a nutrir de elementos castrenses, no civiles. Pero lo bueno es que está en un transitorio. Por lo tanto, la labor que tiene frente a sí el Congreso de la Unión para cumplir con el mandato del artículo 4º transitorio del decreto de reformas constitucionales que se refieren a las leyes que tienen que emitirse, la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, que es lo que nos ocupa hoy, y la Ley sobre el uso de la fuerza
que está íntimamente vinculada con el de la Guardia Nacional. La labor que tiene el Congreso de la Unión para cumplir con este mandato del artículo 4º transitorio de la reforma constitucional es precisamente lo que nos ocupa hoy. A lo primero, lo que me quiero referir, y haciendo la misma salvedad que hizo el doctor Pérez en relación con el hecho de que no tenemos conocimiento de la iniciativa propiamente dicha, de qué es lo que se va a discutir. Tenemos algunos documentos de trabajo que se circularon, pero pues la Constitución dice qué es lo que debe de decir, qué es lo que debe de contener esta ley. Entre otras cosas, lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluyan faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas que pueden homologarse en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente. Eso es lo que tiene en sus manos el Congreso de la Unión. La ley orgánica de la Guardia Nacional tiene que contener un capítulo sobre estos temas: los criterios de evaluación del desempeño, la regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, los requisitos que deberán cumplir sus integrantes conforme a las leyes aplicables. Eso es lo primero a lo que me quiero referir, a los requisitos de reclutamiento. Sabemos, como ya lo dije, que el artículo 3º transitorio nos anuncia que la Guardia Nacional va a estar nutrida con elementos castrenses al principio. Pero esto debe de veras de ser transitorio. Este artículo, una de las grandes críticas que hicimos en su momento, no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, dice: los elementos de las policías militar y naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango, etc. Esto no quiere decir que toda la vida de la Guardia Nacional deba de ser nutrida con estos elementos. Esto está en un artículo transitorio. Lo definitivo es lo que dice el artículo 21, que es una corporación de carácter civil. Es una institución de carácter civil, disciplinado y profesional. Por lo tanto, lo que está en manos del Congreso de la Unión es que la ley orgánica diga que quienes manden y quienes operen deben de ser civiles. Y aquí se le presenta al Congreso de la Unión un desafío importante. Por un lado, tiene que tener esta ley un régimen transitorio, digamos, con dos afluentes. Por un lado, el afluente de transitoriedad para aquellos elementos de la Fuerza Armada Permanente o de las policías militares y navales que se asignen a la Guardia Nacional para que tengan una ruta de salida de la Guardia Nacional. Durante el periodo de conformación podrán estar ahí, pero tendrán que irse. Y por otro lado, tendría que decir la ley que quienes sean asignados a la Guardia Nacional tendrán que pasar por las mismas pruebas de evaluación y haber sido adiestrados en el uso de la fuerza y de las armas, de modo tal que se cumplan con los estándares internacionales en la materia, como lo dice la propia reforma constitucional, que en esta materia se debe de atender a los estándares internacionales. ¿A cuáles nos referimos? Principalmente a dos: a los principios de La Habana, que tiene un nombre larguísimo como de ley de tiempos de Echeverría, se llama Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cariñosamente conocidos como los Principios de La Habana, y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estos dos instrumentos internacionales, aunque no son vinculatorios, no son vinculantes porque no son tratados, sí fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por lo tanto son los principios rectores en esta materia, son los estándares internacionales a los que se refiere la reforma constitucional. Y una cosa importantísima que dice
el Código de Conducta y los principios lo reiteran, es lo siguiente. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, diríamos ya sean disfrazadas de gris o no, porque acuérdense que así como el hábito no hace al monje, el uniforme no hace al policía per se. No basta con cambiarle el uniforme para que cambie su manera de actuar. Sean uniformados o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios. Esto es muy importante, porque la ley sobre uso legítimo de la fuerza le es aplicable también a la Fuerza Armada Permanente que continúe actuando en estas funciones conforme al artículo 5º transitorio de la reforma constitucional. Y sería muy bueno que el régimen transitorio de la ley, tanto orgánica de la Guardia Nacional como la Ley Nacional sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, lo diga expresamente. En atención a los estándares internacionales, esta ley sobre uso legítimo de la fuerza le será aplicable a la Fuerza Armada Permanente que durante 5 años esté realizando labores de auxilio en los términos del artículo 5º transitorio de la reforma constitucional. Que no se entienda por ningún motivo que nada más porque el artículo 5º les da facultades de realizar estas funciones transitoriamente durante 5 años, pueden hacer lo que se les pegue la gana y realizar todo tipo de atrocidades. Porque esto no es así. Debemos recordar que independientemente de la autorización que ha otorgado la Constitución en esta materia, existen principios inderogables de jus cogens internacional, normas imperativas que no admiten ni pacto ni práctica en contrario, ni siquiera en casos de enfrentamiento de una grave emergencia como pudiera ser una invasión extranjera o una emergencia por un terremoto o algún desastre natural. Es muy importante recordar que estos principios les son aplicables a ellos si están realizando funciones policíacas de manera transitoria. Deberán estar sujetos a todos los principios en materia de uso legítimo de la fuerza. No pueden decir, bueno, pues como estoy transitoriamente realizando estas funciones, yo me voy a comportar como si estuviera en guerra, cuando no se trata de combatir a un ejército enemigo, sino que se trata de perseguir a agentes delincuenciales, por muy peligrosos que sean, no son elementos de un ejército enemigo. No puede entenderse como una licencia para matar, o para cometer ejecuciones, o para torturar a su placer. Y nadie puede alegar en su beneficio su propia ignorancia o su propia torpeza. Ellos no pueden decir, es que yo no fui entrenado para esto. No, pues que se entrenen y que se les cambie el chip, porque si no han sido entrenados para ello y cometen estas atrocidades o violaciones de derechos humanos de cualquier índole, pues serán responsables por tales actos en su calidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, militares o no. Es decir, están sujetos a estas limitaciones en el uso de la fuerza. Sobre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy explícita, incluso en un caso ecuatoriano en el que de lo que se trata en ese caso es del desempeño de las Fuerzas Armadas en una situación en donde fueron suspendidos los derechos, lo que antiguamente en este país llamábamos la suspensión de garantías. Es el caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador. La Corte dice, ni en esos casos se vale andar cometiendo tlatlayas y cuestiones similares, ni en caso de suspensión de derechos. Recordemos
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos ha dicho que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso si el país, México, no fue parte en el litigio que da motivo a la sentencia, esa sentencia también es obligatoria para nuestro país. Pero si quedara duda, habría que darle una lecturita a la sentencia del caso Cabrera, García y Montiel Flores contra México, en donde con toda claridad la Corte ha dicho pues que si México es parte en el caso y se emite una sentencia dirigida a México para que sea cumplida por México, pues es obligatoria para México. Y en ella, nuevamente, de manera muy amplia, en los artículos 81 y siguientes de esta sentencia, se hace referencia a estos parámetros de comportamiento de las Fuerzas Armadas y de cualquier corporación encargada de hacer cumplir la ley. Otra cosa muy importante que debe de contener la ley orgánica es la cuestión relativa a la cadena de mando. ¿Por qué? Esto se batalló mucho cuando en el Senado de la República estuvimos negociando el contenido de la Ley General contra las Desapariciones Forzadas y cometidas por particulares, de que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, en el artículo 6, dice que la ley debe de establecer con toda claridad quiénes son corresponsables de un delito de desaparición forzada, y yo diría de cualquier violación grave de derechos humanos. Y habla no solamente del agente que realiza la acción en forma directa, sino también de aquel que lo manda o aquel que, sabiendo lo que se va a hacer, no lo impide, o aquel que tiene un control efectivo del grupo o de la corporación. Y es muy importante que la ley orgánica y también la ley sobre el uso legítimo de la fuerza aborden adecuadamente lo que la ley de desaparición forzada dejó fuera, y que, por cierto, el comité regañó a México por haber dejado eso fuera de la ley, siendo ustedes no han cumplido adecuadamente con la implementación de lo que esta convención, que es bloque de constitucionalidad mexicano, establece, y deben de reglamentarlo. Esta es una oportunidad para llenar esa importante laguna y que se atienda a lo que dice el artículo 6 de la Convención de la ONU sobre desapariciones forzadas, que por analogía debe ser aplicable a cualquier otra violación grave de derechos humanos que pudiera ser susceptible de ser cometida por elementos de la Guardia Nacional. Cadena de mando, control efectivo, no nada más aquel que lo comete directamente o aquel agente que está al mando directo del comando que realizó el operativo, sino control efectivo. Aquel que tenga control efectivo se tiene que responsabilizar, no nada más aquel que da la orden. También creo yo que la ley orgánica y, por supuesto, la ley de uso de la fuerza tendría que reiterar explícitamente el principio que está en todos los instrumentos internacionales, incluyendo estos dos que mencioné, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios de La Habana, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre desapariciones forzadas, etcétera, que es la no justificación de realización de actos atroces bajo la justificación de que estaban obedeciendo órdenes, no a la obediencia debida. No es justificación la obediencia debida. Y recordar que la inderogabilidad de ciertos derechos, aún en situaciones de excepción, debe de ser recordada en estas leyes para que no se sientan con la autorización de matar sin haber cumplido con los principios de extrema necesidad, proporcionalidad, congruencia y, desde luego, legalidad, que son los principios que están previstos en estos instrumentos que he mencionado, particularmente los principios de La Habana. Y, por cierto, en una bastante buena ley,
que existe en la República Mexicana, que es la ley sobre el uso de la fuerza del Distrito Federal, en aquel entonces de la Ciudad de México, en la que el senador Álvarez y Casa recordará pues la muy importante influencia que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bajo el mando en aquel entonces del hoy senador, realizó para que ese ordenamiento jurídico de la Ciudad de México esté tan bien como está. No es perfecta, esa ley tiene ciertos problemas relacionados con la cadena del mando, pero ahí están todos los principios que deberán de tomar en cuenta en el Senado de la República para la elaboración de una ley nacional en la materia. Pero, desde luego, la ley orgánica deberá de incluir estos principios como parte del adiestramiento, como parte de la educación, como parte del entrenamiento que reciban los efectivos. Ahora, para concluir, quiero hablar de la otra vertiente del régimen transitorio. Por un lado, el régimen transitorio de cómo darle una ruta de salida a los militares que se hayan incorporado a la Guardia Nacional con base en el artículo 3º transitorio de la reforma constitucional. Ruta de salida para ellos, independientemente de que puedan y deban someterse a los criterios de evaluación y adiestramiento para que cambien su comportamiento y hagan lo que el subsecretario de Encinas ha llamado la policiación de los militares. Pues es necesario que se vuelvan policías porque van a realizar labores de policía, pues que lo más pronto posible se les reconfigure el chip para que actúen como policías y no como soldados. Y por otro lado, el régimen transitorio de entrada. Para que entren, tendrán, uno, que ser civiles, dos, haber pasado por los exámenes de confianza, por los cursos de entrenamiento tanto doctrinal como físico, es decir, adecuado uso de la fuerza y de las armas como último recurso. O sea, primero alto ahí, nada de que mato a mansalva, ni en caliente, ni a sangre fría. Y ser civiles. Ahora, ¿qué queremos decir con ser civiles? Si vienen de las corporaciones militares, pues hay que dejarlos que se enfríen un poco. Y entonces yo creo que, así como, por ejemplo, la ley reglamentaria de los artículos 24 y 130 de la Constitución en materia de asociaciones religiosas y culto público, al reglamentar la disposición constitucional que dice que los ministros de los cultos no pueden participar en asociaciones políticas, que no pueden ocupar cargos públicos, que no pueden ser votados, sino si renuncian a su ministerio y si se dejan enfriar 5 años. Porque, como les digo, esto imprime carácter y no se quita tan rápidamente. Y lo mismo pasa con los militares. Sería muy bueno que se le dé a quienes ingresen de estas corporaciones, no conforme el artículo transitorio, al tercero transitorio, sino los nuevos que entren, para que definitivamente tengamos una corporación de carácter civil, policial, sean civiles, y si no lo fueron, que no puedan pegar el brinco de manera inmediata y directa de la corporación militar a la corporación civil nada más pidiendo una licencia, sino que se establezca un periodo razonable de enfriamiento, así como a los ministros de los cultos, también a los militares que quieran pertenecer a esta corporación, que no puedan hacerlo de manera inmediata y que después de haber renunciado a sus corporaciones militares, no pedido licencia, sino renunciado, entonces se adscriban a la nueva corporación policial después de haber pasado todos los cursos, tanto de confianza como de entrenamiento. Y yo diría una cosa para concluir, dentro de mis 30 minutos que me dijo Eliana que tenía. Deberían de aprovechar la oportunidad de evitar el incumplimiento en el que el Congreso de la Unión se halla al no haber todavía emitido la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional desde el año de 2011. Llevamos nada más 8 años de incumplimiento. El Congreso de la Unión no ha cumplido con ese mandato constitucional. Por mucho que se le ponga fecha, decía el senador
muy inocentemente, tenemos hasta el 25 de mayo, ay, sí, como si el Congreso de la Unión cumpliera con tan rigurosamente con sus plazos. Pues aquí tenemos un incumplimiento del Congreso de la Unión. La ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de derechos para casos de emergencia, tan vinculado a este tema con el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Por qué no aprovecha Congreso de la Unión esta oportunidad para darnos una serie de ordenamientos legales que incluyan este otro elemento tan importante? Y con eso concluyo. Muchísimas gracias, senadores. Gracias, senadora.